Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo en la reflexión de este domingo sexto ya del tiempo después de la Navidad. Y quiero con ustedes precisamente compartir estos momentos anteriores escuchando música navideña. ¿Por qué? Porque el tiempo ordinario después de la Navidad es para esto, para que no se nos olvide la Navidad y la hagamos crecer a nuestra vida. Sean mejores. Echamos un vistazo a la Torá, que son las normas, preceptos y mandatos de los hebreos, y estaban contenidos en esos primeros 5 libros de su Biblia, que llaman ley. Esta es su Biblia, y su Biblia no es un código de derecho, no es un relato, sino que es un relato apasionado, una historia de amor entre Israel y su Dios. Es una ley bastante original. El término ley no traduce exactamente el término Torah, que se deriva de la raíz yaraj. Indica el acto de lanzar una flecha, de mostrar dirección. Por lo tanto, la Torah que indica el camino que conduce a la vida. Por lo tanto, no es una normativa fría, rígida, impersonal, sino cuenta lo que le ha sucedido a un pueblo, Israel, la esposa a veces fiel, la mayoría de las veces infiel a su Señor. En el relato bíblico, toda persona israelita ve reflejada su propia historia, las alegrías y las desventuras, éxitos y fracasos, fiestas y lutos, peligros a evitar y las decisiones sabias a tomar. La Torá, revelada a Moisés en el Sinaí, no era, sin embargo, la palabra definitiva de Dios. Y Jesús hoy nos dice, la Torá es una ley válida porque es obra de Dios, pero ya la considero solo como una etapa transitoria. Y esto no quiere decir que puede ser desmentida ni que se contradiga o se pueda contradecir. La Escritura no puede fallar porque es palabra de Dios. Y Dios no puede estar repensando lo ya pensado, no va a renegar nada de cuanto ha dicho en el pasado, no, esto no es cierto, tampoco nos va a hacer correcciones, no, mejor así, mejor asado, no. El camino trazado por Dios en todo el pasado tiene validez para siempre, es perenne. Pero ahora yo les propongo una nueva meta. Un horizonte ilimitado, la perfección del Padre que está en los cielos. Quien no practica la nueva justicia, inmensamente superior a la de los escribas y fariseos, se queda a mitad de camino y no entra en el reino de Dios. Entonces, maestro, ¿vienes a quitar la ley y los profetas? No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine para abolir, sino para darles plenitud. ¿Alguno ha tenido la impresión que Jesús, con sus palabras y su comportamiento, está desmantelando las convicciones, las expectativas y las esperanzas de Israel basadas en los escritos sagrados? Pero Jesús respeta las leyes, las instituciones de su pueblo, pero las interpretaba de manera muy original. Sin embargo, siente la necesidad de clarificar su posición, claro. Su punto de referencia no era la letra pura y dura del precepto, sino el bien del hombre. Por el amor al hombre, no dudaba en violar aún el sábado. Y esta libertad suscitaba estupor, perplejidad y también irritación en las autoridades religiosas. Lo que verdaderamente creaba desconcierto era su mensaje, la nueva Torá. Según sus contrarios, Jesús demolía los principios y valores sobre los que se basaba la institución religiosa y civil de Israel.
Moisés había prometido: todos los pueblos de la tierra te temerán. Que el Señor te abra su rico tesoro del cielo. Que el Señor te ponga en el primer lugar, no en el último. Que siempre estés encima de los demás, nunca debajo. Entonces, ¿cómo podía Jesús afirmar que estaba en sintonía con el Antiguo Testamento si declaraba bienaventurados a los pobres, a los perseguidos, a los oprimidos? Y si anunciaba dificultades, sufrimientos y persecuciones para sus seguidores. Su mensaje parecía estar en claro contraste con la Escritura. Por la enseñanza, Israel estaba convencido de que el Mesías vendría a inaugurar un reino eterno, glorioso, para consolar a los afligidos, para cambiar su ceniza en coronas, mientras que promulgaría para los enemigos el día del desquite de nuestro Dios. En los momentos más dramáticos de su historia, Israel encontraba en estas promesas la razón para seguir creyendo y esperando en un futuro mejor. Entonces, ¿Jesús echaba por tierra estas expectativas? He aquí cómo aclara su postura y sus compromisos. Miren, las promesas de Dios se cumplirán todas, ni una sola dejará de cumplirse. Y antes de que termine el mundo, todo cuanto está escrito se realizará. Pero de manera totalmente inesperada, y la sorpresa será tan grande que aún las personas piadosas, devotas y sinceras van a vacilar en la propia fe. Es desde esta luz desde la que hay que entender las palabras de Jesús y la reflexión de hoy respecto a la observancia de los preceptos. Los preceptos de la nueva justicia a que hace referencia Jesús no son los de la antigua ley, sino la ley de las bienaventuranzas. Y son estas precisamente la nueva propuesta, la nueva justicia que lleva a su cumplimiento y perfección la antigua ley que los escribas y fariseos practicaban de modo ejemplar, tampoco dice que no la practicaban. Y por lo tanto, en la práctica de la antigua ley sí había muchas personas que eran fieles a los preceptos, pero sobre todo se fijaban más en los importantes y se olvidaban de sus prójimos. Y sucede también, como hoy en nuestros días, claro, en la práctica, ¿verdad?, de nuestros días, hay mucha gente también que se adhiere a las propuestas de las bienaventuranzas, las admiran, las aprueban, apoyan y las practican con propósito. Y Jesús nos aclara muy bien, dice: el que quebrante uno de estos preceptos, aunque sea chiquito, y así lo enseñen los demás, será menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande, será todo un maestro en el reino de los cielos. Y eso que los cumplan todos será una persona propuesta como modelo para los demás discípulos. Y aquí te dejo con el texto íntegro del Evangelio de este domingo. Lo que yo te pongo en rojo, pues eso es lo que reflexiono, ¿sí? Entonces, pues tú lee con calma ese texto que ahí se propone nuestros. Por mi parte, pues te agradezco mucho de veras que me des entrada en tu persona, en tu corazón. De algo te puede servir estas líneas, ¿verdad? Yo en el caminar después de esta Navidad te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ruega por mí, bendíceme tú también.